Saludos y bienvenidos a Prisma 360 Psicología. Con ustedes, Gabriel Sánchez y mi persona favorita, Juan Daniel Ruilova. Es Eh, un gusto. el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema que yo estoy seguro que les va a gustar a ustedes. El tema es acerca de la palabra, ese discurso que estamos manejando, esa construcción que nos intenta identificar lo que llevamos dentro. Ahora bien, una de las grandes definiciones que se ha hecho del ser humano como tal es que el ser humano es un animal parlante. Y es justamente eso lo que vamos a tocar hoy día, la palabra, porque la palabra en la terapia psicológica, en las diferentes líneas psicológicas como Ujú. tal, siempre ha tenido un gran peso. Algunos un poquito más místico, un poquito de peso más agudo, más fuerte, pero siempre ha sido importante el tema del discurso y la palabra. De hecho, actualmente también dentro de la cuestión más popular de la cultura en general, ya se habla un poco de esto de los discursos, de las palabras, de las manifestaciones, que no soy yo muy amante de este tipo de situaciones, pero entiendo un poco por dónde van esto. Por No sé, supuesto. ¿te quieres hablar un poco más de... No, no, sí, sobre todo, mira, esto de aquí de la palabra a mí me llama mucho la atención porque a la final se termina entendiendo a que una persona tiene un mayor bagaje de palabras, es decir, que tiene la capacidad de poder exteriorizar y comprender el mundo a través de este simbolismo oral, eres más inteligente. Mira, todos los test de inteligencia, todos están midiendo un índice de comprensión verbal que va directamente con esto de la palabra. Entonces, la palabra también tiene que ser entendida como inteligencia actualmente. Sí, es justamente mucho de esto de cómo estamos manejando los discursos. Eh, ¿Cómo ponerlo? Por ejemplo, vamos con algunas frases que a mí siempre me han resonado como tal. Hay una muy bonita de Eduardo Galeano, que creo que está en el libro de los abrazos, que dice, quien primero habla coloniza. Él habla un poco de esa situación de cómo uno de los primeros elementos para la colonización de las tierras, de las personas, es el lenguaje. Y es justamente el hecho de que muchos lugares que han sido dominados, conquistados como tal, han ido matando, matando, matando y desestructurando la cuestión del lenguaje, lo cual ya en un término más bien simbólico es bastante interesante el saber que si yo te elimino tu lenguaje base, estoy eliminando completamente tus raíces, tu cultura y tu Y tu forma de forma ser. de pensar sobre todo, porque mira, la palabra no es más que este conocimiento estructurado que te enseña quién eres y hacia dónde vas. Fíjate, por ejemplo, no sé si tú tuviste también estos cursos, no, sí, de ley, tuviste los cursos obligatorios de la universidad que te hacen de inglés. Así. Y tú dices, lo primero que intentas tú cuando estás aprendiendo otro idioma es intentar traducir palabra por palabra y entenderla como si fuera nuestro idioma. ¿Y qué te dice el profesor? Alto. No, 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 no. Intenta trabajar desde ese nuevo lenguaje sin tener que hacer una traducción con el propio, porque el rato que lo haces con el propio se desconfigura, no funciona igual. Entonces, tal cual lo que tú estás diciendo en este momento. El lenguaje, esta construcción nos dice cómo pensar, cómo sentir y cómo ver el mundo. Entonces, es esa triada. Sí, y es justamente donde se estructura la posición del lenguaje, en donde nosotros podemos ver y construir el mundo en relación a eso. Por ejemplo, eh, si nosotros ponemos a pensar un poco de lo que había dicho Saussure había dicho que tenemos un significante y un significado que están ligados completamente. El Es decir, simbolismo. sí, es decir, que si yo veo un gato, voy a saber que es un gato y punto, se acabó. Lacan un poquito había transfigurado esta situación y había dicho que las asociaciones lingüísticas de los significados y los significantes son más bien aleatorios. Ujú. Quiere decir que cada sujeto y cada persona construye su propia cadena de significantes en base a cada una de las formas que ha ido significando esta situación en la vida. En palabras cristianas de gente de bien, quiere decir que depende mucho de mi estructura y mi forma de vida que he tenido, del contexto y de las experiencias que he ido realizando, a su vez de las situaciones pasadas, como de las experiencias y las predicciones que puedo realizar Ajá. para ir estructurando cada una de las palabras y los discursos como si fuera una especie de cadena significante. Y cada significante lleva a otro significante y a otra cadena que se va estructurando como tal, en donde el verdadero conflicto en el significante como tal es que puede ser cualquier cosa. Yo siempre pongo, por ejemplo, este ejemplo, yo soy mucho de ejemplificar las cosas porque si no, no se entiende nada. Ajá. Por ejemplo, el significante perro. ¿Qué es un perro? Un animalito de cuatro patas, mamífero, que dice wow. Ya supongamos que ese perro tiene un accidente y tiene tres patas. ¿Deja de ser un perro? Sigue, tiene el concepto de perro.
porque tenemos una totalidad, o más bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la palabra, con el animalito de perro? Es este conjunto de características que se elimina una si es que sigue manteniéndose la mayoría siendo un perro. Y entonces todo esto acá en significantes me hablaría de que un perro, de alguna u otra manera, el significado y el significante están conjuntos. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa si yo digo el man es un perro? Depende del contexto. El man es un perro, así sin contexto. O sea, depende. Yo prefiero autismo. Sí que pienso literal. Pero se puede entender como que el man es de sumamente mujeriego. Otra persona que no entienda muy bien esta situación y sea súper literal va a pensar de que, ay, tiene forma de perro. ¿Será que camina en cuatro patas? Pero realmente eso no es. Esa es la sutileza del lenguaje. Por eso te digo, cuando si es que ese mismo ejemplo tú le das a una persona que cognitivamente no se encuentra dentro de la media, no lo va a entender tan bien. Y eso es lo interesante del lenguaje. Por eso el lenguaje tiene que ser entendido como parte de un índice para medir Y es justamente estas sutilezas y esta conexión de significantes que permite que cada persona, cada sujeto vaya construyendo sus propios significantes como tal. Y es justamente esto que definía como el hecho de las situaciones que puedan ser traumáticas. Porque al final del día, mientras yo voy manejando las situaciones y las particularidades de estos significantes, va ampliándose, va mejorando y va convirtiéndose en muchas otras cosas. claro. Por ejemplo, con este ejemplo de la cuestión del significante perro, de que puede significar lo que sea, también podemos hablar de la situación del trauma dentro de la infancia. Antes de entrar tan profundo, a mí me gustaría hablar muchísimo acerca del símbolo, ya que lo habías dicho, porque todo tiene, es un simbolismo a la final. Por ejemplo, no lo sé, tus lentes, ¿quién te los regaló? Eh, los compré con mi madre, ella me los regaló. Ya. Y detrás de eso, a la final se genera una situación que va mucho más allá de lo que es decir, del lente como tal, sino también viene este acompañamiento emocional muchas de las veces, y digo, y se vuelve un símbolo para mí. Mira, por ejemplo, algo más sencillo, y creo que queda más claro el ejemplo, cuando alguien me dice, toma, te voy a regalar esta manilla para la buena suerte. Y no es solamente el conjunto de hilitos que forman la manilla, sino es el significante que tú le das a eso frente a ese significado de la manilla. Justamente, y hablar del símbolo es hablar de muchas cosas, porque el símbolo es un conjunto de significantes que van a Por significar supuesto. algo. Muy interesante ver cómo se estructura el lenguaje que está detrás de la cuestión de los símbolos. De hecho, hay una materia que estudia eso, que es la semiótica, que qué linda materia, qué difícil. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el símbolo del masón, por ejemplo, de los masones como tal? Es es la escuadra y el compás. ¿Sabes por qué surgió ese símbolo? No, cuéntame. Porque originalmente el grupo de la masonería fueron los grupos de las personas que construyeron Francia. Los masones fueron básicamente las personas, arquitectos contratados de eso. ¿Cuál es el símbolo de un arquitecto? El El- compás y la La escuadra. escuadra. Listo. Y fue ese símbolo acerca de ese grupo de intelectuales que se unieron, que luego se unieron más intelectuales, que luego tuvieron algo que ver con la Revolución Francesa, que luego llevó al siglo de la Iluminación, y se mantiene todavía dentro de nuestro imaginario y dentro de nuestros simbolismos propios, la idea del compás y la escuadra, como algo místico, misterioso, que se le han ido agregando más significantes a un símbolo que nació originalmente para representar un grupo en específico. Algo mucho más cercano a nuestro contexto, la cruz. La cruz, Una cruz. 2 palitos. Dos palitos, literalmente dos palitos. Y tú le preguntas, ¿qué significa esto? Y muchos dirán, si son cristianos, dirán, no, es la cruz del Señor Jesucristo, donde murió nuestro Señor por nuestros pecados, etcétera, etcétera. O algunos le llamarán como otras personas que no se han acercado a la religión, dirán, ay, no, es para defendernos de los vampiros. Y si ves cómo va cambiando también el contexto dependiendo la situación y las creencias. Por eso digo, mucho de las cosas que trabajamos nosotros en terapia tiene que ver mucho con estos simbolismos también y el significado que le damos a los simbolismos. Y muchas de las veces hay este ruido, esta disonancia entre el punto A y el punto B, que ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar, para ir generando que se vuelva. Claro, justamente en la intervención terapéutica, a la final el psicólogo, sea cual sea la terapia que lleve, psicoanalítica, cognitivo-conductual, de tercera generación, interviene con el discurso y la palabra, Ujú. y su elemento de intervención es el discurso y el lenguaje que se estructura a través de la palabra. Ciertamente, más o menos, muchos neoconductistas dirán que lo que se trabaja es la conducta, pero tú para hacer que la conducta sea vista o sea interpretada como una problema, tienes que utilizar la palabra y el discurso para estructurar eso. Es que la palabra lo vuelve real, porque aquí dentro pasan cosas. Y esas cosas, la única forma de darle una estructura, de hacerlo tangible, es cuando lo verbalizamos.
Ujú. Incluso cuando tú dices, ay, es que estoy muy preocupado por algo, pero no sé qué es lo que sucede y es algo que me lleva durante mucho tiempo sonando y haciendo ruido. En el momento que dices, lo descubres quién es, lo verbalizas, lo exteriorizas y dices, hasta me siento mejor. Es que justamente es eso, y es algo que hemos hablado también en otros capítulos del Martes, de aquello que no se nombra no existe. Exacto. Justamente a mí me gusta mucho mencionar esto. Bueno, yo soy mucho de las mitologías y todo eso. Y una de las mitologías que es la que más me gusta, que cuando siempre digo que es la que me gusta, todos me quedan viendo como no esperaba eso de ti, es la mitología judeo-cristiana. Me fascina la mitología judeocristiana. O sea, son ángeles con espadas de fuego dándose puñetes en el espacio contra la oscuridad misma. Y cada puñete es una estrella. Fantástico. Debieron habernos vendido así. Pero en todo caso hay una parte muy interesante en el Génesis en donde Dios le dio una sola misión al hombre, que fue Adán. Nombra cada cosa que existe en este mundo. Nombró cada animal, cada piedra, cada árbol, cada cosa. Porque mientras no era nombrado, no existía ni se percibe dentro del discurso de nuestro real. Y esas muchas veces situaciones que generan que las personas actúen de una forma inconsciente, de una forma automática, y porque no les gusta la palabra inconsciente a los nuevos psicólogos, desgraciados, Vayan a leer un poquito más. porque no les gusta la palabra inconsciente, hablemos entonces de automatizadas. Muchos de los síntomas automatizados e inconscientes se está en el hecho de, por ejemplo, de no verbalizar qué es lo que estoy pasando, cuál es la situación que estoy generando. Ujú. Una de las primeras intervenciones que se generó a través de Sigmund Freud fue la interpretación específica. Yo interpreto tu acto, tu conducta y tu lenguaje. Y lo interpreto de tal manera que tú puedas hacer consciente eso que estaba oculto en tu interior, Exacto, para entender cuál es el para error. entender cuál es el error. Porque la mente siempre busca la lógica, busca la razón. Ujú. Entonces tú no puedes, cuando tú te entiendes cuál es su problema, no puedes decir, no, es que funciona de esta manera. No, porque la mente siempre va a intentar llegar a lo lógico, al resultado más racionalmente posible. Claro, aunque muchas veces siempre existe este conflicto entre lo que yo quiero, lo que esperan de mí y la situación que se está dando en mi momento actual de vida. Y a veces eso es lo que hace que hayan estos no dichos, estos saberes no dichos o estas acciones como tal. Y surgen muchos errores y muchas cosas que son muy interpretables. Hay muchos ejemplos como tal, pero yo voy a citar un ejemplo que no es mío, sino más bien de un libro que es de Juan David Nacio que se llama Historias del Diván, en donde hay una interpretación, hay muchas interpretaciones particulares que se dan sobre la cuestión del discurso como tal. Hay una muy en particular de una historia de un hombre que contrata a una chica trans. Ahora el Ujú. hombre era adicto a la pornografía, pero era la persona más masculina, homofóbica de la vida y terminan teniendo relaciones sexuales y él termina enamorándose. Y un rato de eso es cuando él ya puede verbalizar lo que siente por esta chica. Él le dice al psicoanalista, bueno, soy, me- soy homosexual, usted y su, se me da una mala palabra, no sé si te lo puedo decir. No. Ya, Bueno, y usted y sus cosas. ustedes y su P, y terminaba con O, análisis es eso, y el analista dijo, para mí el P, O es eso. Pues sí, ¿verdad? Y el man se quedó frío y se sentó y dijo, ¿y ahora qué hago? Es que lo Y desarmó. claro, y el analista lo único que le dijo fue: "¿Qué quieres hacer?". Es que a través de la palabra se permite hacer esta reorganización cognitiva y es súper interesante cuando tú estás en atención de clínica y tú haces las preguntas adecuadas que le logra hacer entender a la persona los diferentes errores. Y es ese silencio, ese momentito que tú dices está reconfigurándose. Y es súper genial. Sí, porque el discurso no incluye solamente las palabras en general, incluye también los discursos. En psicoanálisis se separaba el discurso en sileo y tiseo, que es un tipo de silencio cuando no tienes nada que decir, y el otro es cuando ya se dijo todo. Cuando ya no tienes nada que decir. Claro, exacto. Vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta trabajar para hablar acerca de la palabra. No sé si es que tú serás buen ejemplo, porque siempre tú sales fuera de lo común. Pero intentemos, ¿ya? Ya, vamos a hacer un ejemplo. Y eso me gustaría que todos ustedes lo hagan en casa y lo van a ir haciendo igual conmigo. Eso sí, por favor, necesitan una hojita de papel y un esperito o un lápiz. Eso es lo que necesitan. Una vez que tengan todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir el nombre de la persona.
Juan Daniel, necesito que hagas la representación en esta hoja de papel de un perro. De un perro. Tienes para eso 5 segundos. Uno. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Muchas gracias. Ahora, vamos. Son tres. Bueno, no solo con dos. Bueno, el siguiente, ahora vas a hacer la representación de una casa. 5 segundos. Ah, no, el test de la casa. No, no, no es desde la casa. No, 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 tiene más bien para explicar eso de la representación. Y finalmente vamos a hacer la representación de un paisaje. Antes, it who's three person. ¿Ahí está tu paisaje? Sí. Ya. Vamos a ver el... No, no vamos a juzgar, chat. A ver. eh, no sé si es que se ve bien en cámara. ¿Me pueden confirmar eso? Sí, se ve perfecto. Ya. Ahora, fijémonos sobre todo en el dibujo de lo que yo, a ver, yo había solicitado que hagamos la representación de una casa. Fíjense, ¿cuántos de ustedes hicieron la misma representación que hizo Juan Daniel? El triangulito arriba, el cuadradito debajo, la puertita y las dos ventanas. Estoy seguro que muchísimos de ustedes hicieron la misma casa. Ahora, vamos a ver. Juan Daniel se le pidió que se haga la representación del paisaje. En la representación del paisaje, él dibujó un árbol. Fíjense, si ustedes tienen en sus paisajes, es lo que te falta las montañitas. De- Estoy seguro que en sus casas, muchos de ustedes dibujaron este tipo de árbol, con esta base y la forma en cómo son las ramas con las hojas. ¿Se ven? Incluso la forma del sol que he puesto aquí. Sobre todo el de la casa, que me parece el más genial de todos, de este de acá. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros vamos, el discurso y las palabras es una construcción que se genera a nivel social. Si yo le pregunto a usted, ¿quién le enseñó a hacer esa casa? Usted me va a decir, mi mamá, mi cuidador, mi profesor. ¿Y por qué nosotros aprendemos eso? Porque a su vez es una herencia de palabras que se vino trabajando. Y usted entiende que puede ser de esa manera. Pero eso no son las casas que representan a todas las casas del mundo. Es una forma que nos han enseñado a nosotros y sobre todo yo me atrevería a decir a los latinoamericanos, hacer la casa. Hay otras personas que hubieran escrito casa, porque también sería una representación del objeto. Entonces, eso es lo que queríamos llegar con Juan al inicio para explicar este simbolismo y cómo este simbolismo no es que nos nace desde el fondo del corazón o desde el hígado, no, 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 sino que es esta construcción y que incluso la misma escuela se encarga en su momento de generar estos discursos. La escuela te enseña una forma de pensar, por eso también la escuela tiene que ser entendida como una situación sumamente política. Tú quieres cambiar al Ecuador, comienza a trabajar con educación y gana y invierte y ponle billete como debe ser a la parte educativa y tú vas a ver que dentro de unos 15 años tú tienes unos nuevos ecuatorianos totalmente diferentes a la forma como estaban en la generación anterior. Porque la educación te marca y te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Nosotros los psicólogos educativos trabajamos con este tipo de procesos y les enseñamos a las personas a tener pensamiento más divergente, a entender que esto es la base, pero la base se puede estructurar en múltiples formas. Entonces, eso es lo que hacemos los educativos, por ejemplo. Eso quería un poquito, pero para más o menos hablar acerca de la parte del signo, del símbolo y cómo la palabra misma va construyendo. Las personas pensamos, en su mayoría, pensamos nosotros en dibujos, sino que no nos damos cuenta. A medida que tú vas creciendo, vas desarrollándote, lees más, te estimulas cognitivamente, comienzas a pensar en palabras. Y finalmente hay un discurso interno que tú comienzas a tener estos soliloquios muy tuyos, que no significa que estás loco, solamente estás intentando hablarte para tú poder escuchar y puedas entender dónde está el error y dónde está la difusión lógica. Por eso a los niños se les trabaja muchísimo que cuando ellos están estudiando, lo repitan, expon. Por eso dice que la mejor forma de aprender algo es enseñando. Y es por eso, como tú le pones en palabras, se vuelve textual. ¿Qué es lo que sucede cuando los bebés, por ejemplo, ellos tienen una prueba muy importante y tienen que hacer? Y se quedan hasta las 2 de la mañana.
Se ponen a estudiar, 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 pero no repiten las cosas y se quedan solo en su cabeza. Lo importante después de estudiar es que usted a ese mismo párrafo, lo que está estudiando, se ponga a exponer. Y se ponga a exponer a usted misma. Y ahí esa traducción de lo que tú tienes memorizado en la cabeza, hacerlo a través de la parte física, se aprende. Ahí sí aprendes, tienes un verdadero aprendizaje. Ahí se puede consolidar. Pero, listo. El lenguaje estructurado como una forma de aprendizaje también se estructura como una forma de condición, como una forma de cinto. Y el hecho de poder decirlo en voz alta hace que muchas veces las cosas mejoren como tal. Casos y casos. Recientemente trabajé con una chica que averiguó que ella le gusta cuidar, o sea, es mucho de cuidar a las personas en general, Ya. pero en toda su vida le han enseñado que las mujeres tienen que ser cuidadas. Ujú. Y estaba en una lógica absoluta de que busca personas para cuidar, pero no era cuidado. Un poco esto también de la lucha contra el discurso social estructurado, que esa es una lucha general, porque muchas veces lo que tú quieres no coincide con los valores que te han enseñado, y por eso los valores siempre están en estructuraciones. Cada vez que yo escucho a una persona, como dirían en El Principito, a una persona grande, decir a una persona pequeña, es que tú no tienes valores, yo le quiero lanzar un zapato. No es que no tiene valores, es que los valores que tiene esa persona pequeña son diferentes a los valores que fueron funcionales para ti en ese momento. Si para ti el valor del respeto fue indispensable en tu edad, capaz ahorita el valor es la tolerancia. Mm. Ya no es esencial el respeto. Así que si ya no te saluda, o sea, ya nada, no te saludo. La vida es así, no te vas a morir. Pero, por ejemplo, con esta paciente, un poco cuando ella lo dice en voz alta, se da cuenta y dice, pero ¿por qué yo siempre estoy en conflicto entre lo uno y lo otro? ¿No existe, Juan Daniel, alguna forma de mediar en eso? Y yo, como siempre suelo trabajar con papelitos, Ujú. hago, hago tres esferas y una esfera, la de abajo, le pongo cuidar, que esa es básicamente la interpretación del deseo como tal. Arriba el superior, ser cuidado. La mediación del yo, ser cuidar a alguien que te cuida. Ujú. Ya dijo, me desbloqueó la vida. ¿Por qué nunca lo había pensado? Y hay veces en las que tú, cuando estás en terapia, muchas veces recibes eso en los pacientes y tú mismo dices, pero ¿por qué no lo había pensado? Era tan fácil, era tan sencillo, pero tal vez a veces porque nos enfrascamos y no lo verbalizamos, no lo decimos en voz alta y no comenzamos a identificar esas palabras que forman cadenas de estructura, porque hay Ujú. palabras de cadenas de estructura que son como palabras esenciales para las personas, que son esas palabras que te destrozan, que te moldean o hacen que tú comiences a desarrollar muchos síntomas. En un paciente masculino yo tuve alguna vez que fue la palabra deber. Y era un paciente de unos 17 años que cayó en mis manos porque la mamá dijo, este va a perder el año otra vez. Un guau increíblemente inteligente, pero no hacía los deberes. No hacía los de te digo, tenía un odio por hacer los deberes. Prefería cortarse un brazo que hacer los deberes. ¿Ah, sí? Pero analizando un poco el caso, venía de un papá militar, la mamá siempre fue una mamá, tienes que hacer, es tu deber, es tu deber, es tu deber. Ujú. Se implantó tanto la palabra deber que ese significante de deber se desestructuró completamente y comenzó a ser fastidioso y punitivo para él. Porque tú cuando tienes que hacer un deber, es algo que tienes que hacer sin que exista ninguna situación de plano que tú puedas hacer algo. Y por lo tanto, como en Latinoamérica no le decimos homework o tarea en la casa, le decimos tienes que hacer el deber, es su deber y es a la vez ese deseo de ir en contra de esa palabra que le desgasta tanto que es deber, por lo tanto no hacían los deberes. Cuando trabajamos un poco de qué es lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer y lo que debes hacer, Ujú. trabajamos mucho, me acuerdo, con la metáfora de, porque encima como era inteligente, ya le cachaba a Nietzsche, trabajamos con la metáfora de te dice que cuenta la historia del camello, el león, el dragón y el niño. Ya. La diferencia entre el tengo que hacer, el debes de hacer, el yo quiero y el yo soy. Ujú. Mejoró bastante. Pero así horrendamente. La mamá me decía, ¿usted le hizo brujería? Y yo sí. No, solo conversé con él. Solo le cambié el discurso. Realmente suplanté esta idea que estaba generando malestar por otra funcional para él. Ujú. Por supuesto, no, no, súper interesante. Claro, y obviamente el deber también venía con conflicto del padre y todo eso, pero bueno, ya.
Mucho más allá. mucho más allá, se trabaja sobre eso. Ese es un poco, creo que es el gran debate y la gran dificultad que tenemos al momento de hacer clínica. El identificar esos discursos, esos subdiscursos. Es que Porque, eso no se les enseña también a los nuevos psicólogos que están en formación, no se les enseña a identificar, quedan demasiado como en la teoría, en la parte conceptual, histórica de muchas cosas, pero les falta mucho eso. claro, ahora actualmente hasta se pierde este tipo de enseñanzas. Porque yo Ujú. me acuerdo que cuando yo comencé con la terapia, siempre me habían repetido y siempre me decían que te haga ruido. Que O te sea, haga hay palabras que te hacen ruido, que es como que, ay, eso es. Y es mucho el entender cómo se utiliza el contexto narrativo y del lenguaje en cada uno de tus pacientes. Y es mucho eso de lo que hablamos de los chistes, del error, del fallo discursivo, de esa réplica e insistencia específica de palabras que se generan, que se estructura, porque solo escuchando esos discursos, tú puedes identificar dónde se estructura el problema. mm, Si tú estás hablando con un paciente que está cada rato, eh, eh, mami, 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 ya tiene que hacer como ruido. Ya puedes entender y hacer, por ejemplo, intervención diciendo, bueno, y usted, cuándo va a dejar de estar con su mamá? ¿Cuándo va a dejar de ser un niño? Tiene que ser más maduro, tiene que ser ya grande, ujú. porque nos toca, sí, trabajar en la vida. Y muchas de esas intervenciones que son de este tipo desde el lado del discurso son las que más duelen, pero son las que más funcionan. Es que aquí una clave que yo me he dado cuenta del discurso cuando deja haciendo ruido, es como que el mismo cuerpo inconscientemente, bueno, ya lo dijimos que luego no hacemos inconsciente, ¿cómo lo automático? Automáticamente. Políticamente correctos ahora. No, pero automáticamente se queda como en el bucle. Es tal cual como cuando pasa con la computadora. Se queda dando vueltas y vueltas y vueltas y queda rumiando la idea. Yo tenía un profesor que decía que nos dan pajazos mentales. Entonces te quedas así como en ese lado, intentando, intentando, porque sabes que hay el error y tienes que brincar al otro lado. Ahora, si es que me gustaría, ya que este tema es un tema muy bonito acerca de la palabra, que nosotros entendamos que los seres humanos somos un conjunto y estas cadenas de palabras, que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Son unas palabras que nos dominan a nosotros. Si es que a ti te pudiera ver, te describiría con muchas palabritas. Y eso también sería súper interesante. No sé qué tan funcional será eso en pareja. Tal vez en grupo de amigos funcionará bien. Bueno, en pareja no lo sé. ¿Qué quieres? Por ejemplo, poner y decir, tú ponme eh, cómo me ves tú y yo te pongo cómo te veo yo y después cuáles son mis palabras y fusionar eso. Porque muchas de las cosas, como nos ve el otro, a veces no nos gusta aceptar. Porque dicen, ay, es que tú eres de mal genio. Ya, ¿cómo me vas a decir que serán? Ya Nos vemos afuera. nos afueran, nos ven. Entonces, pero eso es lo que somos a la final. Porque, por ejemplo, si es que a mí me dicen, tú eres mal genio, también es un grupo de palabras, mal genio. O sea, ¿qué onda ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y estructurando también por qué y para qué. Es justamente eso. Una de las estrategias también dentro de las cuestiones discursivas es también entender qué es lo que te define y aceptar lo que te define. Porque hay cosas que son y no vas a cambiar. Y bueno, hay una frase que es bastante polémica, que yo le creo bastante, que las personas no cambian, aprenden a vivir con lo que son. Y el momento en que aprenden a vivir con lo que son, dejan de molestar. Pues sí, Y es justamente esto porque a veces cuando nosotros no decimos y no permitimos que las palabras fluyan, lo que la mente calla, el cuerpo grita. Y es justamente ciertos problemas de que, insisto, encima de esterilización, ahorita es síndrome conversivo, porque nos encanta cambiar las palabras y ser políticamente correctos. Porque esterilización no gustó, así que ahora es síndrome conversivo. es que suena más técnico y más profesional. Mismo perro con diferente collar. Es, sí, la verdad que sí. Ya. Por ejemplo, yo tuve un paciente que era la mano derecha de su jefe Ujú. y él me llegó sin poderle mover la mano. Yo decía, bueno, pero si usted es la mano derecha de su jefe, ¿para qué quiere su mano? Perdió la mano porque él se convirtió en la mano de alguien más. Claro. Y él cuando le dije eso se quedó frío y dijo, Natser. Fue y renunció al trabajo al final de la cuestión terapéutica porque le explotaban como loco, les Ya. llevaban como loco. Y él dijo, creo que era el estrés porque ahora ya puedo mover la mano. Y así, sí, harto estrés.
Pues, profe, pase por caja. Si hubiera tenido un psicólogo que lo hubiera dicho, pero Pero bueno, dejemos eso por altas. Pero y es verdad, y son esas sutilezas, son esas sutilezas. Mira, algo también súper interesante del discurso es lo que habíamos hablado incluso un poquito cuando hablamos acerca de los signos. Espero que hayan visto el de los signos. Bueno, que se hablaba es, por ejemplo, si tú a un niño, y por eso digo, es tan importante cómo manejamos las palabras y cómo las construimos a las personas que están absorbiendo. Recordemos que los niños en los primeros años de vida y sobre todo en la edad de 5 a 7 años y medio es donde más se quedan fijados con ciertas palabritas. Tú le dices a un niño, tú eres malo, tú no eres bueno para dibujar, ese guagua hasta adulto se va a quedar con la idea de que no es bueno para dibujar. Esa edad es una edad clave. Es una edad incluso donde comienzan estas preguntas del por qué, del por qué, del por qué. También es parte del proceso de la lectoescritura, donde ellos comienzan a generar esos simbolismos deformados de bolitas y palitos, porque nuestro idioma está formado, nuestro alfabeto es una bolita y un palito. Tal cual, todas las palabras son así. Y entender y traducir eso que tiene un significado, tú les dices cosas a los niños así y se les van quedando de por vida. Tú dile a un niño, no te preocupes, ¿no? Como cosas así de decir, sí, cometiste un error, pero lo vamos a mejorar. Y él se queda con la idea de que, sí, yo puedo mejorar frente a un error. No es el fin del mundo. Tú ocupas esas palabras y tú le comienzas a nutrir a un niño. ahora, es que es justamente eso, no, es que eso es lo que me encanta mucho de las cuestiones de psicología y es lo que realmente me trae el psicoanálisis. A mí siempre me preguntan, ¿pero por qué te gusta el psicoanálisis? Porque vos serías un excelente no sé qué, y me sacan la teoría que está de moda en ese momento. Y digo, no, porque al final es una estructura que comparte con otras cuestiones. Porque si nosotros pensamos lo que dan significantes, mientras más pequeños son los primeros eslabones que estamos marcando. Y esos eslabones se van construyendo con otros eslabones, eslabones, eslabones. Y para yo localizar el significante que genera el conflicto, tengo que ir eslabón por eslabón, recogiendo, recogiendo, recogiendo. Y generalmente hay cosas que pasaron en la infancia que están influyendo en la vida cotidiana. Hay mucha gente que dice actualmente, psicólogos respetados, que dicen, ay no, pero no porque te pegaron en la infancia significa que vayas a tener un trauma. Y ya lo dijo Lacan, no necesariamente lo mismo que me provocó a mí un trauma te provoca un trauma a ti, pero sí puede existir situaciones relacionadas o contingentes que pueden estructurar situaciones complejas a futuro. Un caso que yo conversé con un colega psicoanalista, él me estaba contando un caso de un guagua que quiere matarse, pero él me decía, ese guagua está muerto hace rato. O sea, yo quiero saber hace cuánto se murió, porque se quiere volver a matar, porque no es que él se quiere matar, es que quiere hacer realidad el hecho de que se murió hace tiempo. Y él me contaba que una de las primeras muertes que tuvo fue cuando él tenía más o menos unos 7 8 años, porque le habían secuestrado de la casa, le habían llevado a otra ciudad y le habían dicho que la mamá se había muerto. Y entonces Ya. esa estructura de él en ese momento murió. O sea, él murió, el niño había muerto hace rato, ¿Cuántos años tenía? tenía como alrededor unos 6 7 años. Uy, ya, sigue, Ya. termina, termina, yo le recuerdo por qué. Y él me comentaba que él cuando está haciendo el proceso, el chico busca tanto la muerte porque él quiere reconectar con esa idea, porque el niño y la persona que él era murió cuando le separaron de su mamá. Mm. Y su mamá estaba viva, luego le encuentra a la mamá y todo, pero él nunca pudo entrar en reconciliación el hecho de que su mamá que murió con esa nueva señora que dice ser mi mamá. Que, o sea, es un caso complicadísimo y yo dije, sí, me gusta, a ver, ven, hagamos coestudio de caso. Bueno, y ahí cuéntanos, ¿y qué pasó? Dinos, Sigue el sesión. sigue en sesión y Sí, vamos en proceso. estamos en el proceso. Ah, mira, pero eso es justo lo que tú dices dentro de los 7 y 8 años. Porque te digo, necesitamos una cámara desde arriba. Damos un pizarrón. Ya, necesitamos un pizarrón, sí, necesitamos un pizarrón. Pero no sé cómo hacerlo. A ver, ya les muestro. Los niños, cuando estamos teniendo este desarrollo del pensamiento, esto es mucho de los psicólogos educativos. Todos los psicólogos educativos buenos saben acerca de este desarrollo del pensamiento. Vamos formando estas palabras y cada una de las palabras es una palabra concepto. Por ejemplo, yo, cerdito. eh, cer- ya, por ejemplo, no sé si es cerdito. Cerdito, ya. Entonces yo tengo la palabra concepto dentro de un cajoncito, cerdito. Eso es lo que nosotros vamos teniendo durante las primeras edades. ¿Qué es este vocabulario?
Por eso lo primero que te dicen es estimula mucho el lenguaje. Y la profesora que le dice, oiga, su niño necesita terapia del lenguaje porque no habla nada y habla en su propio idioma, preocúpese porque usted está afectando la inteligencia de su hijo más adelante. Eso 100% seguro. Ahora, nosotros vamos formando muchas de estas palabras conceptos. A estas palabras conceptos nosotros les comenzamos a poner adjetivos. Por ejemplo, en este caso, rosa o rosado. Y vamos formando como si fueran estas casitas. Y estas estructuras de casitas nos van formando los significados. Por ejemplo, yo pongo acá otra palabra concepto que es bueno. Acá le puedo poner otro adjetivo. Perdón. Y voy formando así, de esta manera, las estructuras. Por ejemplo, puedo decir, si yo tengo que el cerdos son rosados y que son buenos, yo estoy seguro que si le pregunta a un niño, ¿me puedes dibujar un cerdito? Él te va a dibujar un cerdito rosado y alegre, porque él es bueno, entonces Claro, ¿y qué pasa cuando hay un error en esa situación? Por ejemplo, en el caso de un mami en el toma, en el pequeño Hans, caballo malo, caballo, lima, caballo lastima. Y por lo tanto, ¿yo cómo le voy a dibujar al caballo? Todo agresivo. todo mal. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en el dibujo de la figura humana? Por ejemplo, cuando los niños estamos detectando presunción de violencia sexual. ¿Cómo les dibujamos? A esta persona mala, agresiva, porque comenzó a generar, unir estos dos conceptos. ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos educativos? Bueno, es súper clínico lo tuyo, pero este ejemplo es como mucho más sencillo. No, Nosotros trabajamos no, de hecho, desde el no aprendizaje. estamos tan lejos. Sí, bueno, eso trabajamos desde el aprendizaje nosotros. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos educativos? Destructuramos esto y decimos, puede ser esto, no te quitamos y no te invalidamos que puede ser esto, pero también es esto, esto y esto y esto. Y todo esto depende de la parte de acá arriba, que sería nuestro macro concepto, y decir, puede ser cualquiera de estas opciones dependiendo del contexto. Entonces, eso es lo que le enseñamos a la mente, a que reformule, que no es siempre A es igual a B, sino A es igual a B, C, D, E, F. Porque lo único que nos importa es el núcleo de la palabra. Los adjetivos cambian, varían, es como una rueda. No sé si me hago entender. Sí, 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 yo te entiendo completamente y no está tan alejado de lo que es en terapia, porque terapia me encuentras la génesis que hizo que ese significante se encajara de eso, porque lo que tienden a hacer las personas que tienen este tipo de significantes es repetir los patrones históricos que se manejan en esa situación porque no conocen nada diferente. Es justo lo que yo te comentaba alguna vez, que si yo viví toda mi vida con un papá alcohólico que golpeaba a mi madre, ese patrón de conducta va a mantenerse. Y la única forma en que yo puedo ver el ser padre es el ser un padre violento. Tal vez elimino el alcohólico, pero sigo manteniendo el violento. Exacto, es eso, porque los famosos legados que hablamos nosotros no es más que esta estructura del lenguaje a nivel cognitivo del desarrollo del pensamiento que nos dice que funciona así la vida, porque no somos más que un conjunto de cositas. No so- Realmente somos sumamente sencillos. Es como cuando, si ustedes analizan un poco de cómo funciona la IA es un procesador que tiene es a través de un contenedor de información, son los canales que se van juntando y van generando el razonamiento. Es lo mismo con nosotros los seres humanos. Sí, y es muy interesante el proponer esta situación porque al final lo que busca la terapia es el hecho de desestructurar y romper este tipo de patrones, mostrándote y haciéndote analizar que existen otro tipo de patrones que tú puedes generar. Y yo siempre pongo este ejemplo, siempre parece gracioso, pero créeme que yo lo hablo con toda la seriedad de la vida, que por ejemplo cuando yo escucho a mí me pegaban de niño, mi papá fue violento, fue agresivo, y yo crecí bien y estoy bien. Yo sé ver a esa persona, sé analizar a esa persona y sé si él está en su cuarto divorcio, porque es significante que se unió, que calzó directamente con su discurso como tal de que es tener una familia, es tener una familia disfuncional. Exacto. Y ahí comenzamos nosotros con las cosas. Mira lo interesante que es esto. A mí me gusta trabajar, tú sabes que a mí me gusta trabajar mucho con la discapacidad intelectual, que es uno de mis fuertes. Y yo puedo, cuando tú detectas a un niño que, por ejemplo, a nivel de memoria se encuentra bien y tiene estos esbozos, digo yo, de poder hacer de síntesis, tú le puedes enseñar a leer. Puede tener discapacidad intelectual grave, moderada, tú le puedes enseñar a leer. Solo tiene que tener estos dos condicionantes. Poder sintetizar el conjunto de símbolos que forma una palabra, es decir, esas bolitas y esos palitos, y darle un significado. Si es que logra tener eso, lo lograste. Y eso lo tienes que trabajar a través del cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Eh,
Por eso es importante también los abrazos, una caricia, que eso se vaya vinculando a la parte del amor, por ejemplo. Decir, yo te quiero, entonces yo te doy una palmadita aquí. Ya no importa, pero te doy una palmadita. Para que ellos vayan generando ese tipo de vínculos, que eso es algo bueno. Y así tú puedes trabajar más adelante lo que es a través del refuerzo positivo. Claro, bueno, creo que estamos un poquito sobre tiempo porque es un tema muy interesante. Claro, creo que esta es parte uno. Vamos a tener tal vez en un momento parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 avanzada, porque hay muchos temas que no hemos tocado. Claro que sí. El saber no sabido, el discurso no dicho, cuando el otro habla por mí, La misma somatización también. la O somatización, sea, hablamos los sueños, uy, sí, lo sé. los significantes, los símbolos, las deducciones, los errores. O sea, cuando hablamos del lenguaje hay tanto que hablar desde el campo de la psicología, Por supuesto. porque la psicología no es más que el hecho de utilizar el discurso para sanar al sujeto. ¿Qué tal si es que vamos cerrando entonces, Juan Daniel? Vamos cerrando. Bueno, cierro con una frase de Sigmund Freud que me parece muy adecuada para cerrar esto del lenguaje. Sigmund Freud alguna vez dijo que no existe, y yo defiendo que se mantiene hasta eso, que no existe medicina moderna tan efectiva como un par de palabras amables. Qué cosa tan genial. Realmente no me gustaría decir nada más que agradecerles a todos ustedes por estar y acompañarnos el día de hoy en Prisma 360 Psicología. No se olviden de seguirnos, de poner la campanita, por favor. Les esperamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Cuídense.